Welcome back, everyone. Bienvenidos de nuevo a todos. Hoy es 30 de julio de 2026 y nos acompaña el profesor John Mearsheimer para intentar entender un poco mejor el mundo. Así que gracias por volver a estar con nosotros. Thank you for coming back on. Es un placer, Glenn, y haré todo lo posible, aunque en este momento es una rara moverse. Yes, no, I agree. No matter where we look, things. Sí, no, estoy de acuerdo. Miremos donde miremos. Da la impresión de que todo se está volviendo cada vez más disparatado. Quería empezar hablando un poco de lo que se ha celebrado tanto en Occidente, estos nuevos ataques de Ucrania en Rusia, que por supuesto parecen contar con un amplio apoyo de la OTAN. Están atacando en zonas muy profundas de Rusia, pero ya no solo van contra refinerías. Ahora también, los principales grandes objetivos son estos almacenes propiedad de Wildberries, este gigante del comercio electrónico. Y en esencia, la idea que se transmite es que al atacar objetivos civiles, no solo se dañará la economía, sino que también se hará que los civiles rusos vivan la guerra en primera persona, y que como resultado, aumentará la presión sobre el Kremlin. Me preguntaba cómo valora usted esta estrategia, y supongo los supuestos en los que se basa. Bueno, creo que no cabe duda de que estos ataques ucranianos causan problemas a los rusos. Creo que los resultados que acaba de describir son ciertos. La gente estará descontenta y presionará al gobierno para que haga algo al respecto. Pero entonces hay dos grandes preguntas que hay que plantearse. La primera, ¿qué hará el gobierno ruso? Y la segunda, ¿qué efecto tendrán estos ataques ucranianos con drones de largo alcance en el desenlace de la guerra? Esas son las dos preguntas que hay que hacerse. Bueno, empezando por la primera, el resultado final de esta campaña es que ha llevado a Putin a librar la guerra de forma más agresiva contra Ucrania. Y, lo más importante, los rusos han cerrado el complejo portuario de Odessa en el Mar Negro y han cerrado todos los puertos ucranianos del Mar Negro. Eso significa, en la práctica, que Ucrania es ahora un país sin salida al mar. Esto es desastroso para Ucrania. Antes de que empezara la guerra, alrededor del 90% de los productos agrícolas ucranianos salían por los puertos de Odessa. Y me corrijo, alrededor del 70% del total de las exportaciones pasaba por Odessa. Son cifras extraordinarias. Y recuerden que los rusos cerraron Odessa. Cerraron el Mar Negro entre el 24 de febrero de 2022, cuando empezó la guerra, y julio unos meses después. Y durante ese periodo de febrero a julio de 2022, los rusos causaron un daño enorme a la economía ucraniana. Por suerte para Ucrania, se alcanzó un acuerdo bajo los auspicios de la ONU y Turquía que llevó a la reapertura del puerto o de los puertos de la zona de Odessa en julio de 2022. Eso fue maná caído del cielo para los ucranianos. Bien, si avanzamos hasta el presente, lo que han hecho los rusos es cerrar el complejo portuario de Odessa. Han cerrado todos los puertos ucranianos del Mar Negro. Esto va a tener consecuencias económicas devastadoras. Y no es que Ucrania sea un país que, a estas alturas, esté precisamente en buena situación económica. De hecho, durante esta guerra se ha causado un daño enorme a la economía ucraniana. Y esto no hará más que empeorar una situación ya horrible. Así que no hay duda de que la campaña ucraniana de drones de largo alcance ha infligido daño y ha causado problemas a los rusos. No hay duda de ello. Pero los rusos han tomado represalias y pueden causar a los ucranianos daños de lo que los ucranianos pueden causar a los rusos. Por tanto, esta escalada no beneficia a Ucrania. De hecho, yo diría que beneficia a Rusia. Y a menudo me pregunto por qué los rusos no cerraron antes el complejo portuario de Odessa. ¿Por qué esperaron tanto tiempo? Bueno, afortunadamente, los ucranianos han llevado a Putin a hacerlo ahora. Así que para llegar a mi segunda cuestión, esto no va a mejorar las perspectivas de Ucrania de ganar la guerra.
De hecho, va a jugar en contra de Ucrania. Y por cierto, aquí no importa solo el cierre de los puertos ucranianos en el Mar Negro. Lo cierto es que, si se observa lo que está haciendo la ofensiva aérea rusa contra Ucrania, también está atacando todo tipo de infraestructuras, todo tipo de lugares donde se producen drones y equipos militares dentro de Ucrania. Está cerrando gasolineras por todo el este de Ucrania, haciendo casi imposible que un vehículo vaya del punto A al punto B, porque no hay gasolina disponible. Los rusos están atacando los ferrocarriles, las locomotoras y demás. Así que el resultado final de esta campaña aérea, que los rusos están intensificando ahora por lo que está haciendo Ucrania, es acelerar el proceso de derrota ucraniana. Así que creo que no cabe duda de que Rusia sufrirá cierto daño, pero al final los ucranianos sufrirán más. Ayudará la derrota ucraniana. Supongo que toda la lógica de aumentar el sufrimiento de Rusia, esperando que de algún modo capitule, parece equivocada por la misma razón que medir el éxito en Irán en términos de muerte y destrucción. Sí, es el mismo error, porque si lo ven como una amenaza existencial, la única respuesta sería una escalada. Pero me pareció interesante que Ucrania empezara a atacar todos esos barcos rusos en el mar de Azov, en el Mar Negro. Me pareció extraño, porque ya sabe, todo lo que quedaba de aquel acuerdo sobre los cereales, aunque no fuera un alto el fuego completo en el Mar Negro, consistía en no atacar los barcos del otro. Parecía un buen acuerdo para los ucranianos, pero resultaba extraño ver que abrían este frente enorme y además la celebración en los medios occidentales porque estaban siendo alcanzados todos esos barcos rusos. Ya sabe, se podía haber previsto cuál sería la consecuencia. Es decir, parece que ahora Ucrania, se ha convertido de facto en un país sin salida al mar. Me preguntaba cuál es entonces la próxima jugada de la OTAN y Ucrania. ¿Buscarán un alto el fuego en el Mar Negro? ¿O al ser Ucrania un país sin salida al mar, no le va a ir muy bien? No, económicamente es un desastre, no cabe ninguna duda. Como he dicho, Ucrania era un país en una situación económica desesperada, incluso antes de que se intensificara esta campaña rusa contra Odessa. Quiero decir, lo que va a ocurrir es que como resultado de la guerra aérea, la economía y las infraestructuras de Ucrania quedarán destrozadas. Y al mismo tiempo, los rusos irán mejorando progresivamente su situación en el campo de batalla. Ya lo están haciendo. Está bastante claro que controlarán todo el Donbass a finales de este año. Y creo que a estas alturas la única pregunta interesante es cuánto territorio acabarán tomando finalmente los rusos. Creo que al final tomarán Odessa. Y los incentivos para hacerlo están claros, por lo que acabamos de decir sobre los efectos de convertir Ucrania en un país sin salida al mar. Hay que recordar que los rusos, creo yo, no están en condiciones de lograr una victoria decisiva y conquistar toda Ucrania. Sería extraordinariamente insensato que atacaran Ucrania occidental. Y el resultado final será, creo, que habrá un Estado ucraniano residual. Y si eres Rusia, querrás que Estado residual sea lo más débil posible económicamente. Querrás que sea un Estado residual disfuncional. Ese será el objetivo de Rusia. El objetivo de Rusia será conquistar mucho territorio y no quedarse empantanada en zonas pobladas principalmente por ucranianos étnicos. Después, asegurarse de que ese estado residual que quede, esa Ucrania residual, sea disfuncional. Y tomar los puertos del Mar Negro es un paso importante en esa dirección. Así que creo que lo que va a ocurrir es que la guerra seguirá su curso. Se resolverá en el campo de batalla. Y los rusos lograrán una victoria fea, no una victoria decisiva. Lograrán una victoria fea y en algún momento habrá un conflicto congelado. Creo que hacia ahí se está encaminando la situación y no veo cómo los ucranianos pueden darle la vuelta.
I don't see how the Ukrainians can turn this around. As you know, Glenn, there is a huge amount of attention. Como sabes, Glenn, se presta muchísima atención, incluso en la prensa ucraniana, al hecho de que el ejército sufre un importante problema de efectivos debido a quienes eluden el reclutamiento y al gran número de soldados que huyen del campo de batalla, que se ausentan sin permiso, como decimos aquí en Estados Unidos. Así que no tienen muchos efectivos en primera línea, y todo el mundo reconoce que es un problema enorme. Y cuando observas el estado del proceso de toma de decisiones dentro de Ucrania, parece un caos total. Zelensky acaba de destituir al ministro de Defensa. También acaba de destituir a su general al mando. Hay gente nueva en esos puestos, y no está claro cómo encaja todo esto. Quiero decir, lo último que querrías hacer si fueras Ucrania, en un momento tan crítico de la guerra, es tener este fiasco político que lleva al cese de, por así decirlo, las dos personas clave en la toma de decisiones del proceso de seguridad nacional, aparte de Zelensky. Pero esa es la situación en la que están. Así que, cuando miras lo que está ocurriendo en el campo de batalla, el hecho de que la línea del frente ucraniana se está debilitando y de que la campaña de bombardeos se ha intensificado y está funcionando de forma muy favorable para Rusia, y luego miras la situación política dentro de Kiev, especialmente en lo que respecta al general al mando y al ministro de Defensa, no puedes evitar concluir que Ucrania está en serios problemas. No, graves problemas, desde luego. Pero parecía que en todo Occidente había un enorme impulso mediático para vender la idea de que Ucrania había cambiado el rumbo de la guerra. Y de hecho, parece que lo ha conseguido. Bueno, al menos ha logrado vendérselo a Trump. Da la impresión de que ha aceptado la premisa de que Ucrania está ganando ahora. Hizo algunos comentarios en ese sentido, y también señaló que Estados Unidos apoyaría a Zelensky en mayor medida. Es un poco extraño porque cuando vemos este cambio de rumbo, parece que ha perdido parte de su impulso, porque creo que si no un colapso, al menos un declive, ya está resultando bastante evidente. Y esto podría haberse visto reforzado, al parecer, por esto. Bueno, al menos podría haber influido en un discurso reciente de Putin, que probablemente vio ayer, en el que se mostró muy confiado. Sostuvo que Rusia probablemente avanzaría mucho más rápido a partir de ahora. Entonces, ve que las líneas del frente, como ha dicho, por supuesto, se están resquebrajando, que la situación política interna no es buena y que el apoyo exterior también se está volviendo problemático. Ve un desenlace o que la situación escale o entre en una espiral que vaya peor para los ucranianos en este momento. Bueno, déjeme plantear una cuestión y luego hacerle una pregunta. Creo que es difícil decir exactamente cómo termina esto y cuándo termina. Y la razón son los drones. Creo que si no hubiera habido drones en este conflicto, los ucranianos habrían perdido hace mucho tiempo. Lo que realmente los ha salvado ha sido la aparición de enormes cantidades de drones en el frente, que básicamente han obligado a los rusos a avanzar muy despacio y con mucho cuidado. Y han permitido a los ucranianos compensar el hecho de que están en clara inferioridad numérica en cuanto a tropas en el frente, y además de que no tienen suficientes tropas para cubrir densamente las líneas avanzadas. Sin drones, esto sería catastrófico para Ucrania, pero dada la presencia de un gran número de drones en el frente, los ucranianos han hecho un trabajo bastante bueno, sobre todo si se tiene en cuenta que están en una desventaja numérica tan grande para contener a los rusos, o dicho de otra manera, para ralentizar a los rusos. Así que con la presencia de drones, los rusos están avanzando, sin duda, pero no avanzan rápido. Ahora bien, a Putin le gustaría ver avances rápidos. Está por ver si eso ocurre debido a la presencia de drones. Pero aún así, creo que los ucranianos están condenados en el frente. Ese sería mi punto principal.
The question I have for you is, you talk about Trump. La pregunta que tengo para ti es, deciding now that, hablas de que Trump parece haber decidido ahora que va a volver a apoyar a Ucrania. no, he's gone back. Como ambos sabemos, ha ido cambiando de postura sobre este asunto. Pero si miras lo que ocurrió en la reunión del G7 en junio, en Francia, y luego a principios de julio, en la reunión de la OTAN en Ankara, daba la impresión de que Trump estaba impresionado por lo que estaban haciendo los ucranianos. Se había creído la campaña de propaganda que decía que Ucrania tenía a los rusos contra las cuerdas, y en cierto modo se alineó con los ucranianos. De acuerdo, pero la pregunta que tengo es, ¿y qué? ¿Qué va a hacer Trump? ¿Va a dar más armas a los ucranianos? ¿Va a darles más sistemas Patriot? More weapons? Is he going to give them more patriots? That's meant as a joke, right? What are we going to do? Eso es una broma, ¿no? Weaponry to give? ¿Qué vamos a hacer? ¿Tenemos el armamento necesario para dárselo a los ucranianos? ¿Trump está mostrando algún interés en darles muchos millones de dólares? No. Quiero decir, seguirá proporcionándoles apoyo de inteligencia, pero eso lo hemos estado haciendo desde el principio, como bien sabe. Así que aunque Trump haya cambiado de opinión, ¿importa realmente? Y en cuanto a los europeos, ¿van a aumentar la apuesta y hacer más para ayudar a Ucrania? ¿Qué van a hacer? Les han estado dando todos los drones que han podido. Les han estado proporcionando inteligencia, los han estado alentando. Han contribuido a diseñar esta campaña de propaganda pensada para ayudar a Ucrania, pero como tú y yo decíamos al comienzo del programa, básicamente ha salido mal. ¿Qué van a hacer? Ya sé que no nos vamos a hablar ahora de Oriente Medio, pero la situación es análoga al problema al que se enfrenta Trump con Irán. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es la fórmula mágica? No hay ninguna fórmula mágica. Podemos hablar de esto más adelante, por supuesto, pero no hay ninguna fórmula mágica a la que Trump pueda recurrir para ganar la guerra contra Irán. Y tampoco hay ninguna fórmula mágica a la que pueda recurrir Occidente, incluido Estados Unidos, para ayudar a Ucrania a ganar su guerra. De hecho, lo único que estamos haciendo en todo este proceso, como tú y yo hemos sostenido desde hace Dios sabe cuánto tiempo, es asegurarnos de que Ucrania pierda más territorio, sufra más bajas y acabe siendo un estado realmente disfuncional. Estamos incentivando a los rusos a destrozar Ucrania de verdad. Así que creo que no hay duda de que Occidente hará todo lo que pueda para mantener a Ucrania en la lucha. Pero eso no va a producir una victoria. Salve desde en quai momvromissen que se me escapander. Afirmien cita y word en no erkaf. Enormous damage to Ukraine. No, I think that's a good point. No, creo que es un buen apunte. De hecho, suele ser un problema clave en Europa. Se da por sentada la implicación de Estados Unidos. Siempre se presupone que Estados Unidos tendría capacidades casi limitadas y que lo único que importa son sus intenciones. Es decir, que si consigues que los estadounidenses se comprometan a derrotar a Rusia, entonces estaría hecho. Parece que se olvidan de todos esos años de Biden, cuando él tenía esa intención. Pero no, evidentemente se convirtió en un problema enorme. Creo que antes casi se veía como propaganda rusa, que los estadounidenses dicen una lenta de misiles nemores. Pero ahora, claro, después de lo que hemos visto en Irán, creo que se ha aceptado. Básicamente, ha dejado de verse como propaganda rusa para aceptarse como realidad. Pero sí, también muchas de las cosas que está haciendo ahora Estados Unidos, como conceder licencias a Ucrania para que desarrolle sus propios Patriot, no veo que puedan ocurrir en un futuro próximo, ni siquiera a medio o largo plazo. Así que no veo que vaya a suceder, lo que hace que parezca que todo esto es una puesta en escena. No tengo claro cuál sería el objetivo. Pero sí quería preguntarte, ¿cómo ves ahora la posible vinculación de Ucrania con la guerra de Irán?
Como mencioné, las capacidades limitadas de Estados Unidos vinculan claramente estas dos guerras. Pero como probablemente también vio, este ataque de Ucrania contra un buque iraní en el Mar Negro parecía que iba a provocar represalias iraníes. Dijeron que esto no podía quedar sin respuesta. No está claro si el asunto se ha desvanecido, pero los ucranianos dejaron claro que querían rebajar la tensión y que no fue intencionado. Me preguntaba si ve la posibilidad de que, de nuevo, todas estas guerras, que parecen distintas medidas amplias, ni se unirse en fruta media. I don't see much chance of the two wars becoming. No veo muchas posibilidades de que las dos guerras lleguen a estar conectadas en términos de los combates. Sí están conectadas en el sentido de que hemos utilizado tantas armas valiosas en Oriente Próximo que no las tenemos disponibles para dárselas a los ucranianos. Como sabes, Glenn, el arma que de verdad quieren los ucranianos es el misil Patriot. Pues bien, si analizas nuestro inventario de misiles Patriot antes del 28 de febrero, cuando empezó la guerra de Irán, y dónde está ahora ese inventario, hemos gastado aproximadamente 2/3 de nuestros Patriot. Piénsalo. Y producir Patriot lleva mucho tiempo. Así que no tenemos Patriot que darle a Ucrania. So we have no patriots to give to Ukraine. And in that sense, you could see how the Y en ese sentido, se podía ver cómo la guerra de Irán ha tenido impacto en la guerra de Ucrania. Pero creo que el argumento de que porque Ucrania atacó un buque iraní, eso va a unir las dos guerras en términos de combate real, no creo que vaya a ocurrir. Y creo que solo hay que hacerse dos preguntas. Primera, ¿creen que Ucrania tiene interés en meterse en una guerra con Irán en este momento? ¿Tiene sentido desde el punto de vista de Ucrania? Yo no lo creo. Ucrania apenas se mantiene en pie en su lucha contra los rusos. Sería, dicho sin rodeos, una locura buscar pelea con Irán. to put it bluntly, nuts to pick a fight with Iran. And as far as the Iranians are concerned, the Y en lo que respecta a los iraníes, estarían locos si buscaran pelea con Ucrania. Iranians, you know, Los iraníes ya tienen bastante, por decirlo suavemente, con los estadounidenses y los israelíes. in many instances, Y en muchos casos lo que vemos es que prefieren apoyarse en sus aliados, como Hezbollah, los hutíes y ahora las milicias iraquíes, para que hagan buena parte del trabajo duro contra Estados Unidos y sus aliados en Oriente Próximo. Así que los iraníes no quieren combatir más de lo necesario. Por tanto, creo que este incidente no provocó bienes graves. incident will not cause any serious escalation. Me preguntaba, sin embargo, porque antes mencionó que las líneas del frente no van muy bien y que el Donbass podría caer este año. Y parece que esa enorme, lo que queda de la defensa serán Sloviansk y Kramatorsk. Y vemos que los rusos ahora no solo se están acercando, sino que especialmente desde el sur, tras tomar Konstantinovka, aquello se ha convertido en, aún no está cercado, pero van camino de ello. Y también al oeste de Konstantinovka, ahora avanzan hacia el norte bastante rápido, lo que significa que bien podrían empezar a bloquearlo, no solo por el este y el sur, sino también por el oeste. El único lugar donde parece que han tenido algunas dificultades ha sido por el norte. Creo que se suponía que debían bajar desde Krasny Liman y, en esencia, completar un cerco total. Pero la contraofensiva ucraniana ha frenado, al menos por ahora, esta pinza del norte. Pero supongo que mi pregunta es, cuando esto ocurra, porque parece que ahora es solo cuestión de tiempo, ¿cómo cree que responderán los estadounidenses y los europeos? Porque parece que la clase política aquí está muy comprometida con toda la propaganda de que Ucrania ha cambiado el rumbo de la guerra, para de nuevo mantener la guerra en marcha. Así que, cuando esa narrativa se derrumbe, solo hay más o menos dos opciones. O se escala el conflicto, o se recurre a la diplomacia para intentar, con cualquiera de las dos, rescatar la situación. ¿Cree que estadounidenses y europeos estarán todos de acuerdo y actuarán al unísono? ¿O los ve fragmentándose en esta cuestión?
Let me add one other dimension to the basic scenario. Permítame añadir otra dimensión al escenario básico que ha descrito. Y es que los europeos, especialmente, pero también Estados Unidos, o al menos elementos clave dentro de Estados Unidos, creen que Rusia supone una amenaza mortal para ellos. Así que no solo estamos hablando de que los rusos derroten a Ucrania y amenacen el futuro de Ucrania. Estamos hablando de que los rusos estén en una posición mucho mejor para amenazar con la conquista de Europa del Este, o quizá incluso de una parte mayor de Europa. Yo no creo que eso sea cierto, pero muchos en Occidente creen que sí lo es. Eso hace que la situación a la que se enfrentará Occidente cuando Ucrania acabe siendo derrotada en el Donbass resulte aún más aterradora, aún más peligrosa. Y eso nos lleva a su pregunta: ¿qué hará Occidente? That then feeds into your question, what will the West do? What will the West do if, the ¿Qué hará Occidente si ya sabe los rusos se encuentran en una situación en la que el ejército ucraniano empieza a desmoronarse? Es una posibilidad muy real. Quiero decir, esto ocurre a menudo en conflictos prolongados. Eso fue lo que le pasó al ejército alemán a finales del verano y comienzos del otoño de 1918. Era una fuerza de combate formidable cuando lanzó las ofensivas de Ludendorff en marzo de 1918. De hecho, en marzo de 1918, la gente temía que los alemanes fueran a ganar la guerra. Y por supuesto, la guerra termina el 11 de noviembre de 1918 con una derrota devastadora para los alemanes porque el ejército acabó desintegrándose, se derrumbó, y creo que eso perfectamente podría pasarles a los ucranianos. Y entonces la pregunta es, su pregunta, ¿qué hace Occidente? ¿Y qué podemos hacer militarmente? Usted dice que quizá tenemos dos opciones. Una opción es escalar, y la otra es recurrir a la diplomacia. Pero ¿qué aspecto tendría una escalada? ¿Qué va a pasar? Quiero decir, ¿entraría la OTAN en la lucha llegado ese momento? No lo creo. Creo que no tenemos la capacidad en primer lugar. Los ejércitos europeos son, en su mayor parte, fuerzas de combate patéticas, especialmente los ejércitos británico y alemán. La idea de que podrían enfrentarse al ejército ruso y derrotarlo, yo no apostaría mucho dinero por ello. Pero el punto más importante, Glenn, como bien sabes, es que los rusos tienen muchas armas nucleares. Y queremos meternos en una guerra en la que provoquemos a los rusos hasta el punto de que quizá usen esas armas nucleares. Yo no lo creo. Así que no creo que Occidente tenga una opción militar. No veo cómo Occidente puede escalar de una manera significativa. Y entonces se recurre a la diplomacia. Pero el problema de la diplomacia desde el punto de vista de Occidente es que básicamente lo que se está haciendo es negociar la propia derrota. Hay que recordar que esta guerra no es solo Ucrania contra Rusia. Es Ucrania y Occidente contra Rusia. Y si los rusos derrotan al ejército ucraniano, conquistan mucho más territorio, y se decide que se quiere un armisticio, que se quiere generar un conflicto congelado, que se quiere crear algo parecido a lo que ocurrió en Corea en 1953, básicamente se está buscando un acuerdo que refleja el hecho de que se ha sido derrotado. Así que en realidad, Occidente y los ucranianos no tienen ninguna buena opción si el ejército ucraniano se desmorona en algún momento, o si los rusos simplemente los hacen retroceder a un ritmo mucho más rápido de lo que ha ocurrido hasta ahora. Bueno, esto es lo que me resulta incomprensible de la postura de la OTAN. Es decir, si existe un temor real a una Rusia expansiva que busca expandirse territorialmente hacia Europa, ¿por qué no hay diplomacia? Porque si no hay un acuerdo pacífico, algún pacto por el que los rusos puedan obtener ciertas garantías de seguridad, la única forma en que ven posible lograr la paz, en términos de hacer retroceder a la OTAN, sería mediante la conquista territorial. Es decir, enfatizando que el Donbass, idealmente Sumy, Kharkov y por supuesto Nikolaev y Odessa, quedaran bajo control ruso. Si ese es el caso, entonces el peligro de que Ucrania esté en la órbita de la OTAN sería una amenaza menor.
it would be less of a threat. So it just looks as if by not. Así que da la impresión de que al no querer hacer ninguna diplomacia con los rusos, les estamos dejando la única opción que les queda, que es, bueno, apoderarse de territorio. Así es como tendréis vuestra paz. Resulta muy extraño si esa es nuestra principal preocupación, sobre todo cuando ves cómo está evolucionando la guerra. E incluso si queremos escalar, creo que, como has dicho, los rusos, ¿cuánta implicación más directa de la OTAN aceptarían? Vimos hace nada, fue ayer anoche o esta mañana. Esas informes Polonia. Estimos de real estimación de Forma 1, femenino, que aparentemente small, espacio de Wurtrang. Apparently had violated Polish airspace. Again, I don't have any way of De nuevo, no tengo forma de confirmar si esto es correcto o no, pero parece que los rusos están tomando más libertades que en el pasado. He visto que, por ejemplo, bombardearon el consulado honorario de Letonia en Slaviansk. Da la impresión de que ahora están enviando una señal a la OTAN, que ya basta. Y aunque pudiéramos escalar por parte de la OTAN, tuviéramos la capacidad para hacerlo, y nuestros políticos estuvieran lo bastante enfadados, probablemente esto subiría muy rápido. No recibiría la misma respuesta tibia que recibió en el pasado. Pero nada de esto tiene sentido para mí. Así que, por favor. Bueno, el otro día os escuchaba a ti y a Alistair Crook hablar, y los dos planteabais una idea. Creo que la planteaste tú y Alistair estaba de acuerdo contigo, si no recuerdo mal, que cuando Occidente libra guerras, tiene una fuerte tendencia a demonizar al otro bando, a sostener que te enfrentas al diablo en persona. Vladimir Putin se convierte en Adolf Hitler. Rusia se convierte en la Alemania nazi. Y la idea que planteabais, que por supuesto es totalmente acertada, es que si sigues ese camino, si describes a tu adversario en esos términos, cuando llega el momento de negociar con él, resulta casi imposible. Porque entonces estás hablando de negociar con el diablo, con Adolf Hitler. Y recordarás, Glenn, que en la Segunda Guerra Mundial seguimos con respecto a Alemania, a la Alemania nazi, y con respecto al Japón imperial, una política de rendición incondicional. Pensemos en eso, rendición incondicional. Bueno, si tu objetivo es lograr una rendición incondicional, no puede haber diplomacia, porque estás diciendo que la otra parte tiene que capitular por completo. Y por supuesto, eso era porque pensábamos que el Japón imperial y la Alemania nazi eran el diablo encarnado. Y de nuevo, una vez que crees eso, y no estoy diciendo que no fuera cierto en el caso de Adolf Hitler, no vas a conseguir negociaciones. Y esto es lo que ha ocurrido aquí, como describíais los dos en vuestro programa. Ahora hemos acabado, especialmente creo en Europa, más que en Estados Unidos, en una situación en la que nosotros, en Occidente, hemos descrito a los rusos como el diablo encarnado y a Putin como la fuente de todo mal. Y eso hace que no quiero decir imposible, pero sí extremadamente difícil negociar. Mi referencia era a Walter Lippmann, porque trabajó mucho sobre la propaganda política, y señaló que una parte clave de la propaganda es, por supuesto, construir el estereotipo de nosotros, el grupo interno, frente a ellos, el grupo externo. Y de nuevo, cuando las cosas se presentan como el bien contra el mal, es una forma estupenda de movilizar a la población para la guerra, pero hace imposible aceptar una paz viable. Al principio, su primer trabajo se organizó en torno a la revolución bolchevique, porque los bolcheviques eran presentados como el mal absoluto. Pero cuando quedó claro que iban a imponerse, necesitabas un buen acuerdo. Demostró que era bastante difícil decirle al mismo público con el que ibas a llegar a un acuerdo que en realidad tu oponente tiene algunos argumentos razonables. Y de nuevo, creo que gente como Trump puede salirse con la suya. Le vi, ya saben, después de decir que Irán es pura maldad, sugerir de repente que, bueno, los iraníes tienen una preocupación legítima. Tienen motivos para querer tener misiles balísticos. No conozco a ningún otro político que pudiera salirse con la suya, pero con Walter Lippmann creo que también lo extendió a la Primera Guerra Mundial.
porque para lograr que los estadounidenses entraran en la Primera Guerra Mundial, realmente hay que pintar a los alemanes como simples animales. Pero el problema entonces era que había muchas posibilidades de encontrar una salida diplomática, es decir, un acuerdo pacífico, un acuerdo de paz, en vez de tener que derrotar por completo a los alemanes. E incluso cuando los alemanes fueron derrotados, la idea de Lippmann, si no me equivoco, era que quería derrotar al mal y tenía que seguir derrotado. Así que se convirtió en una derrota muy humillante que sentó las bases para otra guerra mundial. Parece estar verso. No tiene propio praise merecer a tu adversario. Y visible tu aprendizaje de la historia. We don't seem to learn that from history, it seems. Glenn, two points on this of the historical nature. Glenn, dos apuntes de carácter histórico sobre esto. Cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial, declaramos la guerra en abril de 1917, había un número enorme de inmigrantes en Estados Unidos en ese momento, enorme. Y de los 5 grandes grupos europeos de inmigrantes, el país que más inmigrantes aportaba a Estados Unidos era Alemania. E Irlanda ocupaba el segundo lugar, justo detrás. Así que estaba garantizado que el ejército estadounidense que fue a luchar a Francia estaría lleno de alemanes, germano-estadounidenses e irlando-estadounidenses. Y el gran temor de Woodrow Wilson era que los germano-estadounidenses no lucharan contra Alemania y que los irlando-estadounidenses no lucharan junto a los británicos. And that the Irish Americans would not fight with the British. Eso hizo que intensificáramos la campaña de propaganda contra Alemania de formas realmente extremas, para asegurarnos de que los estadounidenses de origen alemán y los estadounidenses de origen irlandés se unieran a la lucha con entusiasmo. Y por cierto, la campaña antialemana en Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial es realmente difícil de creer. Si uno vuelve atrás y mira lo que ocurrió de verdad, hay una enorme cantidad de literatura sobre ello. Porque, de nuevo, los estadounidenses de origen alemán eran el mayor de los 5 grandes grupos étnicos europeos que llegaron masivamente a Estados Unidos desde aproximadamente la década de 1830 hasta la Primera Guerra Mundial. Ese es el primer punto. El segundo es que creo que Lippmann se graduó en Harvard en 1909. Y por supuesto, entramos en la guerra en 1917. Nades toward disperder, mis tenet hiiter, en us gone mulberries. Active participant in public debates, and he was a big public intellectual in the United States before World War II. Y antes de la Primera Guerra Mundial, era un destacado intelectual público en Estados Unidos. Se le identificaba claramente como progresista. Tenía una gran fe en la naturaleza humana y demás. Pero presenciar la campaña de propaganda durante la Primera Guerra Mundial cambió radicalmente su forma de pensar sobre el mundo. Le asombró de verdad hasta qué punto la propaganda desplazaba el pensamiento lógico y el reconocimiento básico de hechos simples. Le dejó realmente desconcertado. Y eso influyó profundamente, como decía, en su manera posterior de pensar sobre sus semejantes y sobre cómo entender la política y, en general, las relaciones justas entre las personas dentro de un país concreto o entre países distintos. Bueno, fue una generación interesante porque hasta entonces la propaganda política todavía no se había convertido en una expresión tan sucia. Quiero decir, creo que fueron los alemanes quienes la convirtieron en algo muy sucio después de, bueno, sobre todo de la Primera Guerra Mundial, pero también sí, especialmente de la Segunda. Pero cuando Lippmann y Bernays, y todos ellos, escribieron sus trabajos sobre propaganda política, en esencia el argumento era que esto era una necesidad. Es decir, a medida que el mundo se volvía más complejo y se ampliaba el derecho al voto, ¿cómo podrían funcionar las democracias? ¿Cómo conseguir que todo el mundo tuviera una comprensión común del mundo y, ya sabe, avanzar al unísono y estuviera de acuerdo o alcanzar un consenso sobre estas cuestiones? Así que la idea de que el votante medio tuviera una buena comprensión de todo,
Russia and Georgia. It's nonsense. No one's going to know this. But we see Es absurdo. Nadie va a saber esto. Pero lo vemos en conflictos, como cuando Rusia invadió Ucrania. De repente, toda la población colectiva de Occidente sabía exactamente de qué iba esta guerra. No necesitaban saber dónde estaba en un mapa, ni la historia ni el contexto. Pero todo el mundo tenía como la fórmula mágica. Esto es una lucha entre la democracia liberal y la autocracia. Y a todos nos dijeron que era una lucha entre el bien y el mal. Es una invasión no provocada. Y ya sabes, es como Hitler. En cuanto te sirven esa fórmula, todo el mundo se pone en fila. Y creo que por eso, al principio, personas como Lippmann pensaban que la propaganda política era necesaria. Pero claro, después de ver su lado más feo, creo que personas como Lippmann cambiaron de postura. I can make another point on this. No. Puedo añadir otro argumento sobre esto, porque de hecho imparto un curso titulado La guerra en el Estado-Nación, y tengo toda una clase dedicada a este tema general. Si se analiza la propaganda durante la Primera Guerra Mundial, se observa que se utiliza mucha más propaganda en los países anglosajones, y aquí hablamos de Gran Bretaña y Estados Unidos, que en Francia, Alemania y Rusia. Y la razón de ello, en mi opinión, es que Gran Bretaña y Estados Unidos, y especialmente Estados Unidos, están físicamente separados del continente europeo. Y en ambos países, en esos dos países anglosajones, se encontrará mucha gente que cree que lo que sucede en el continente no les afecta, porque están protegidos, en el caso británico, por el Canal de la Mancha, y en el caso estadounidense, por el Océano Atlántico. Esta es la lógica que sustenta el aislacionismo. ¿Por qué el aislacionismo cala en tanta gente en Estados Unidos en los años 30 y a comienzos de los 40? No queremos ir a Europa. Lo que ocurra en Europa no amenaza nuestra seguridad. Tenemos el Océano Atlántico entre Europa y nosotros. Y una lógica parecida se aplica en un país como Gran Bretaña, donde mucha gente habla de un espléndido aislacionismo, ¿verdad? Así que al final, si eres Estados Unidos o Gran Bretaña, y entras en guerra contra la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, o contra la Alemania imperial en la Primera Guerra Mundial, tienes que motivar a la gente para que luche y muera, porque eso es lo que se exige aquí. Estamos hablando de luchar y morir en cantidades enormes. Y se necesita una campaña de propaganda si eres Gran Bretaña, y especialmente si eres Estados Unidos, para conseguir que la gente cruce una gran masa de agua, vaya al continente y luche contra los alemanes o contra quien sea. Por eso se ve tanta propaganda. Ahora bien, si eres Francia, Alemania o Rusia, los malos están justo al lado. No hay agua que os separe. Y de hecho, en la mayoría de los casos, los malos están en vuestro territorio. No hace falta hacer propaganda para motivar a los franceses en 1914. Los alemanes están atravesando Francia con el Plan Schlieffen. Y por supuesto, se pueden plantear argumentos análogos sobre el frente oriental en la Primera Guerra Mundial. Así que es muy importante entender que estas dos democracias liberales, Gran Bretaña y Francia, son los dos países que mejor dominan la propaganda. Y en el caso de Estados Unidos, eso realmente nunca ha desaparecido. También hay estudios que sugieren que Estados Unidos y el Reino Unido tuvieron una propaganda mucho más eficaz durante la Guerra Fría que los comunistas, porque un componente clave de la propaganda política es también, vender la información como algo altruista y creíble. Es decir, como también enseñan la bibliografía y las teorías de la comunicación, es muy importante quién envía el mensaje. La credibilidad de la fuente importa mucho. Así que, cuando todos tus medios, los medios estatales, todas las narrativas proceden del gobierno, como ocurría en la Unión Soviética, la gente sabe quién le está contando esas cosas, y resulta menos convincente. Los estadounidenses y los británicos tenían más recursos. Podían utilizar empresas privadas. Crearon ONG que en realidad están financiadas por los gobiernos. Así que tenían una forma de, blanquear el mensaje político, lo que lo hacía mucho más convincente. Pero sobre eso, aunque
Yeah. Can I make one more point? Just because I don't want it to slip out of my mind. ¿Puedo añadir una cosa más? Solo porque no quiero que se me olvide. Si piensas en lo que hacemos en los programas en los que participamos, básicamente lo que intentamos hacer es contrarrestar la propaganda. Nuestra visión fundamental es que si te fijas en lo que dicen el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos de Europa Occidental sobre Rusia y la guerra entre Rusia y Ucrania, eso es propaganda. Esa es nuestra opinión, y tratamos de contrarrestarla con hechos y lógica. Y yo diría que si estuviéramos en una guerra real con Rusia, nos sacarían del aire inmediatamente e incluso podrían meternos en la cárcel. And we might even be thrown in jail. And by the way, this happened in World War I. Y por cierto, esto ocurrió en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Había límites reales a lo que podías decir que fuera crítico con el gobierno. Y si intentabas socavar la campaña de propaganda que estaba llevando a cabo el gobierno te metía en la cárcel. Y como ambos sabemos, el Estado es enormemente poderoso, y los Estados se vuelven aún más poderosos en tiempos de guerra. Así que deberíamos entender que en este momento, we were involved in a full-scale war with Russia. No, I agree. Well, that we're No, estoy de acuerdo. Bueno, que oficialmente aún no estemos implicados en la guerra, da cierto margen. De lo contrario, la libertad de expresión se cerraría bastante rápido. Pero de nuevo, la cuestión central, basándonos en las ideas de Lippmann, es que la propaganda de guerra al final no sirve a nuestros intereses. Quiero decir, desde su perspectiva, se podían ver las ventajas y los inconvenientes. Lo bueno de la propaganda es que es una buena forma de movilizar a la población para la guerra, de conseguir ese consentimiento. Pero el punto negativo, sostenía él, es que resulta imposible lograr una paz que funcione. Y de nuevo, creo que esa es una buena razón para contrarrestar la propaganda, porque tenemos, tanto si hablamos de Irán como dices a menudo, no hay ningún buen acuerdo. El memorando de entendimiento es horrible, pero es lo mejor, la mejor opción sobre la mesa. Así que hay que aceptarlo. Pero ya sabe, es imposible llegar a un acuerdo de verdad con un país como Irán, porque se le ha demonizado hasta tal punto que la gente está convencida de que es simplemente un país de radicales que se pasan todo el día pensando en cómo destruir Estados Unidos. Esto se ha normalizado, igual que con Rusia, y la idea de que ahora parece una continuación de la Unión Soviética. Y creo que eso fue algo que se vio hacia el final de la Guerra Fría. Había personas como Solzhenitsyn que se preguntaban ¿por qué no distinguen entre el odio a los comunistas y el odio a los rusos? Porque los rusos podrían ser nuestros mejores amigos. Ellos tampoco quieren a los comunistas. Y George Kennan, nada menos, dijo lo mismo. ¿Por qué vamos contra los rusos? Queríamos acabar con el sistema comunista. Los rusos fueron los principales responsables de acabar con él, y ahora vamos contra ellos. Quiero decir, mi argumento es que no creo que la propaganda nos esté sirviendo ni nos beneficie de ninguna manera en este momento. Pero no, estoy de acuerdo. Si nos involucráramos directamente en esta guerra, este pequeño podcast probablemente llegaría a su fin bastante rápido. Sin embargo, tenía una última pregunta. Quería preguntarte, ¿cómo crees que será esta victoria rusa? Antes mencionaste que sería una paz fea. Sé que los rusos querrían un cambio de régimen para no tener un estado satélite de la OTAN que pueda usarse en futuros ataques. Si no pueden conseguirlo, querrían algo en lo que puedan confiar, una Ucrania permanentemente neutral. Probablemente querrían un estado residual, sin salida al mar y disfuncional. Pero ante esta posibilidad, bueno, es una pregunta doble. Si esta es la victoria más probable, ¿qué alternativa podría haber si, en esencia, todavía tenemos tiempo de encontrar alguna vía diplomática? ¿Cuál podría ser una forma de resolver esto sin una victoria desagradable? Porque parece que los rusos exigirían algo más amplio. Si quieren sentirse seguros, parece que necesitarían un acuerdo completamente nuevo sobre la seguridad europea.
a whole new agreement on European security, it seems. I think the best deal for the Ukrainians. Creo que el mejor acuerdo que podrían conseguir los ucranianos y, por supuesto, también Occidente, en este momento, sería que los rusos solo anexionaran los 4 oblasts que ya han anexionado y no tomaran lugares como Kharkov, ni oblasts como Kharkov u Odessa. Y la contrapartida sería que Ucrania se comprometiera, y Occidente también, a que Ucrania fuera un estado completamente neutral. Eso eliminaría el incentivo ruso para tomar más territorio. Y creo que quizá, y subrayo la palabra quizá, se podría convencer a los rusos de que dejaran de adquirir territorio después de esos 4 oblasts que han anexionado, más Crimea, por supuesto. Pero habría que hacer enormes esfuerzos para asegurar a los rusos que Ucrania iba a ser un estado verdaderamente neutral. Y si va a haber relaciones económicas entre Occidente y ese Estado ucraniano restante, los rusos también tendrían que poder mantener unas relaciones económicas dignas con ese Estado ucraniano. De verdad, habría que cambiar de raíz la dirección que llevan tanto Occidente como Ucrania en su manera de pensar sobre el futuro de Ucrania, es decir, el futuro de ese Estado reducido. Creo que ese es el mejor acuerdo posible que se puede conseguir. Pero, si miramos lo que está ocurriendo, esto nos devuelve a nuestra conversación anterior sobre Ucrania y Occidente, intensificando el programa de drones de largo alcance. Lo único que consigue es incentivar a los rusos a escalar el conflicto por su parte. Hablamos de cómo estaban intensificando el bloqueo del flujo de importaciones y exportaciones en el complejo portuario de Odessa y en otros lugares a lo largo del Mar Negro, convirtiendo a Ucrania en un país sin salida al mar. Pero hay más que eso. Si Occidente y Ucrania intensifican la escalada, también dan incentivos a los rusos para tomar aún más territorio físico, más oblasts, e incentivan a los rusos a hacer todo lo posible para asegurarse de que Ucrania sea un estado residual realmente disfuncional. Hacen que los rusos se esfuercen al máximo por destrozar su economía. Y por supuesto, por eso quieren que Ucrania no tenga salida al mar, porque es una buena manera de destrozar su economía. Y cuanto más territorio tomas, cuantas más regiones productoras de grano tomas, cuantas más regiones industriales tomas, cuantas más grandes ciudades que pertenecen a Ucrania tomas, más daño le haces a Ucrania. Más débil queda ese estado residual. Y lo que estamos haciendo es incentivar a los rusos a que simplemente tomen más territorio y hagan que ese estado residual ucraniano sea lo más disfuncional posible. Por eso decía que, en mi opinión, el mejor acuerdo que se podría conseguir sería aceptar que han anexionado estos 4 oblasts y después hacer todo lo posible por crear una Ucrania neutral. Pero no parece que vayamos en esa dirección. Así que creo que en última instancia los rusos, suponiendo que tengan la capacidad militar, y creo que la tienen, pese a los drones, acabarán tomando mucho más territorio del que ya han anexionado. Creo que el problema más amplio de tener una Ucrania neutral sería que toda Europa ha ido de algún modo en contra del propio concepto de neutralidad. Quiero decir, mucha gente ya preveía en los años 90 que podríamos tener algunos de los conflictos que tenemos ahora en Ucrania, porque el argumento era, ¿dónde está el límite natural de la OTAN? Simplemente sigue y sigue, hasta llegar a países en las fronteras de Rusia. Y en ese momento va a ser difícil explicar por qué se les dejaría fuera. Y supongo que ese es el problema de una Ucrania neutral, que ya no tenemos realmente un concepto de neutralidad en Europa. Acordamos que tendríamos una nueva Europa, organizada en torno a la OTAN y la Unión Europea, en la que todos los países acabarían siendo miembros, excepto Rusia. Y dentro de este marco, vemos que la neutralidad se convierte esencialmente en una mala palabra. Si escuchas a los políticos en Suecia, por ejemplo, ahora se refieren a la etapa anterior, cuando eran neutrales, como una etapa en la que fueron, ya sabes, ingenuos. Ahora están en el verdadero camino hacia la seguridad, porque bueno,
ahí les falta algún argumento lógico. Pero en fin, lo que quiero decir es que el compromiso actual con la política de bloques parece absoluto. No hay disidencia ni ningún cuestionamiento. Quiero decir, estas ideas de seguridad indivisible, que eran una expresión clave al final de la Guerra Fría, ya no se oyen. No hay nada de eso. Así que es muy difícil resolver la cuestión de Ucrania dentro de este marco de neutralidad, cuando ya no aceptamos la neutralidad, diría yo, en Europa. Se considera algún tipo de apaciguamiento hacia Rusia porque, sí, así que yo soy un poco pesimista sobre la capacidad de los líderes europeos para ponerse de acuerdo en algo así. Pero me gustaría, si tienes alguna reflexión final antes de terminar. If you have any final thoughts before we finish off. I'd like to make a suggestion to you. Me gustaría hacerte una sugerencia. Eres joven y un politólogo de primer nivel. Creo que deberías escribir un gran libro que intente explicar cómo es posible que la gente de Occidente piense de una forma tan necia desde el punto de vista estratégico. Es realmente desconcertante. Me parece que gran parte de lo que tú y yo creemos que debería hacerse es de sentido común y beneficia a los ucranianos. Ya sabes, como hemos hablado antes, tú y yo no somos en absoluto antiucranianos. Si la gente nos hubiera escuchado durante todo este tiempo, los ucranianos estarían hoy mucho mejor de lo que están. Y la misma lógica básica se aplica de cara al futuro. Tú y yo nos rascamos la cabeza constantemente y decimos, ¿en qué está pensando esta gente de Occidente? Y por cierto, se puede aplicar la misma lógica a Irán. Pero dejemos eso a un lado. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha ocurrido en Occidente, especialmente en Europa? Es que no lo entiendo en absoluto. Quiero decir, puedo hacer algunas conjeturas, pero este es un tema que realmente merece un libro extenso y reflexivo. Y yo diría que eres la persona ideal para escribir ese libro. Claro, no tendrás tiempo para hacerlo, porque dedicas muchísimo tiempo a los podcasts y simplemente a intentar seguir el ritmo de las noticias, que avanzan muy rápido. Pero en algún momento espero que las cosas se calmen. Y cuando lo hagan, te animaría a escribir un libro de primer nivel que aborde esta cuestión que nos desconcierta a los dos. Bueno, como decías, imagina que hubiéramos podido hacerlo todo de nuevo en 2014. Si no hubiéramos derrocado al gobierno de Ucrania, los ucranianos seguirían teniendo incluso Crimea. Quiero decir, todo. Habría sido el mejor resultado posible. Pero de nuevo, en aquel momento se consideraba antiucraniano oponerse al derrocamiento de Yanukovych, aunque la mayoría de los ucranianos no lo apoyaba. Imagina que no hubieran hecho esto. ¿Vale? Si hubieran podido cambiar de rumbo en 2015, entre 2015 y 2022, si hubieran aplicado los acuerdos de Minsk, concedido cierta autonomía al Donbass, eso habría bastado para sacarlos de la órbita de la OTAN. No, eso también se consideraba un argumento antiucraniano. Pero imagínate, sobre los acuerdos de Minsk, lo bien que les parecerían hoy a los ucranianos. O incluso en 2022, el acuerdo de Estambul, ya sabes. Pero sigue empeorando cada vez más. Lo único que se mantiene constante es la idea de que cualquier acuerdo es, de algún modo, antiucraniano. Y el mayor grupo de proucranianos no deja de empujar al país hacia la destrucción. Es bastante frustrante verlo. Hvorfor remember es more. Cuento contigo para que expliques por qué ha ocurrido esto. Sí, será complicado, pero lo estudiaré. En cualquier caso, muchas gracias por tu tiempo y por tus reflexiones. El placer es mío, como siempre, Glenn.